Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Hoy vamos a estudiar los modelos lineales generalizados. Vamos a motivar el uso de este tipo de modelos considerando que tenemos una variable dependiente dicotómica. ¿Qué quiere decir que es dicotómica? Que solo puede tomar dos posibles valores. También es conocido como un modelo binario. Esta variable y puede tomar el valor de 0 o 1. En este caso, tenemos una variable que sea directamente binaria o que sea indirectamente binaria. Miremos ese caso en que es indirectamente binaria. Vamos a considerar una variable y estrella que tiene una distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadrado. Ese y estrella va a representar la cantidad de tolerancia que tiene un insecto a un cierto nivel de pesticida X sub i. Sin embargo, este nivel de tolerancia Y estrella no es directamente observable. Es lo que se conoce como una variable latente. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que si después de aplicado el pesticida, el insecto está muerto o está vivo. Por ejemplo, vamos a tener la variable y sub i que va a representar esos dos estados, esa variable binaria que puede ser o 1 o 0, que va a representar si el insecto expuesto a ese pesticida está muerto o vivo. Eso es lo que es directamente observable. Cuando y es igual a 1, eso quiere decir que el insecto está vivo porque su tolerancia Y estrella es mayor a la cantidad de pesticida. De lo contrario, el insecto está muerto. Tenemos otro tipo de variables conocidas como variables dependientes que tengan un soporte restringido. Por ejemplo, cuando hablamos de clases, que quiere decir que una variable de interés, y sub i, solo puede tomar ciertos valores. Por ejemplo, vamos a ver un tipo de clases con ordenamiento natural, que serían los grados de educación de un individuo. Por ejemplo, un individuo puede tener, cuando y es igual a 1, bachiller; cuando y es igual a 2, educación superior incompleta; cuando y es igual a 3, educación superior completa; y cuando y es igual a 4, posgrado. También podemos tener un tipo de clases sin un ordenamiento natural. Por ejemplo, en el caso en que tengamos una encuesta de opciones de transporte, donde podemos tener un número restringido de opciones de transporte. Por ejemplo, carro, bicicleta, bus. Vamos a ver qué implicaciones tenemos sobre el modelo lineal cuando este tipo de variables dependientes que tienen un soporte limitado. Vamos a considerar el caso del modelo dicotómico, donde la variable dependiente nos va a representar lo que representaría un modelo de riesgo crediticio, donde el individuo está en una situación donde da una continuidad a sus pagos de su crédito o hay una condición de no pago de su crédito. Vamos a intentar explicar esta condición de riesgo crediticio del individuo I con una serie de variables socioeconómicas que nos van a anticipar cuál es la capacidad de pago del individuo. Estas variables socioeconómicas van a estar representadas por las variables independientes X sub i. Este es un modelo que tiene una interpretación probabilística porque el resultado de este modelo nos va a decir qué tanto aumenta o disminuye la probabilidad de que el individuo continúe pagando el crédito. Por lo tanto, como tenemos solo estos dos posibles valores de la variable dependiente, cuando y es igual a 1, que es la situación donde está pagando, y cuando y es igual a 0, que es la situación cuando no está pagando. Vamos a ver que el beta representa cómo cambia esa probabilidad de pago cuando está cambiando las variables independientes. Esto es lo que se conoce como un modelo lineal probabilístico. Sin embargo, el modelo lineal probabilístico tiene dos principales problemas. El primero es un modelo que tiene heterocedasticidad porque los errores del modelo, como podemos ver acá, tienen exactamente dos posibilidades, precisamente porque y sub i
puede tomar el valor 0 o puede tomar el valor 1. De tal manera que podemos demostrar que la varianza del error depende de estas variables explicativas. Aquí podemos ver cómo nos queda la expresión de la varianza del error del modelo. Entonces, esto nos va a generar un problema de heterocedasticidad en el estimador del parámetro beta. Sin embargo, este problema de heterocedasticidad que está presente en el estimador clásico de mínimos cuadrados, podemos controlarlo utilizando un estimador generalizado de mínimos cuadrados que es capaz de estimar ex post sobre la base de los errores estimados la estructura de la matriz de varianza y covarianza. Por lo tanto, aun si tenemos un problema de heterocedasticidad, podemos recuperar un nivel de eficiencia en el modelo. Sin embargo, el segundo problema es más complejo porque es un problema en que, dado el modelo lineal, no podemos garantizar que el y estimado se pueda interpretar como una probabilidad. Eso quiere decir que nada nos garantiza que ese y estimado va a estar entre 0 y 1. Entonces, se dificulta la interpretación de este modelo lineal probabilístico. ¿Cuál es la manera en que solucionamos este problema de interpretación para garantizar que el soporte de la variable independiente tenga el soporte adecuado? Aquí es donde vamos a hacer una generalización del modelo lineal conocido como el modelo lineal generalizado, lo que implica que vamos a introducir una función psi que actúa sobre x, y beta para garantizar el soporte de la variable dependiente. Pero en la construcción del modelo vamos a tener que hacer diferentes supuestos que nos van a llevar a diferentes consideraciones con respecto a este modelo. Por ejemplo, ¿cuál es la distribución resultante de la variable y cuando aplicamos esta transformación? Luego, también cómo se relaciona la media condicional con esas variables que estamos utilizando como predictores. Y por último, ¿cuáles son los predictores que vamos a utilizar y en qué medida van a entrar conjuntamente dentro del modelo? Vamos a mirar cada uno de estos elementos. Lo primero es que vamos a suponer que y, que es la variable dependiente, va a tener una distribución independiente e idénticamente distribuida, y esa distribución va a pertenecer a la familia exponencial. Vamos a necesitar garantizar que el soporte de esa distribución esté coherente con el supuesto que hemos hecho sobre si el modelo es dicotómico, es decir, que tenga un soporte limitado de los posibles valores que pueda tomar. ¿Cómo relacionamos las variables independientes con la variable dependiente y, en particular, cómo garantizamos que la variable dependiente tenga el soporte adecuado? Recuerden que en este tipo de modelos predictivos estamos interesados en la media condicional y necesitamos que esa media condicional nos permita decir algo sobre la probabilidad de esos eventos o esas clases que estamos observando. Por lo tanto, vamos a necesitar utilizar una transformación, que aquí lo vamos a llamar una función link, que es esta función psi que actúa sobre los datos para que nos garantice que y tenga el soporte adecuado. Existen varias funciones de tipo link y esa es la noción de que este es un modelo lineal generalizado, porque dependiendo de la función link que utilicemos, vamos a tener que considerar diferentes distribuciones para esa variable dependiente y eso va a tener una incidencia importante a la hora de estimación. Primero, podemos ver que el modelo lineal que hemos estudiado es un caso particular de un modelo lineal generalizado donde la función link es lineal. Ahí no estamos haciendo ninguna transformación. Luego tenemos un modelo Probit que está utilizando la distribución normal para transformar los datos y garantizar que tenga el soporte entre 0 y 1. También tenemos lo que se llama un modelo,
logístico que estamos haciendo una transformación similar que nos va a garantizar que se pueda interpretar como una probabilidad entre 0 y 1. Pero también podemos tener un modelo tipo Poisson que garantice que el soporte de Y se entienda como un proceso en los naturales que garantice que sea un proceso de conteo. Y así sucesivamente podemos utilizar otros tipos de transformaciones para garantizar coherencia con lo que estamos tratando de modelar desde el punto de vista de la variable dependiente. Aquí vamos a hacer un zoom en el tipo de modelo Probit que vamos a utilizar una transformación link que corresponde a la función de distribución normal estándar. Eso quiere decir que cuando estamos definiendo esa función que determina la probabilidad de que Y sub i tome alguno de los valores que puede tomar, que es o 0 o 1, eso va a representar el kernel de la función de distribución normal estándar, que sabemos que introducimos unos valores y ese valor va a ser un valor que en la imagen va a tomar un valor necesariamente entre 0 y 1. ¿Cuáles son las propiedades de esta función? Sí, las vemos aquí abajo. Vemos que cuando tenemos valores que tienden a más infinito, el valor de esa función es igual a 1, y cuando tenemos valores que tienden a menos infinito, el valor de esa imagen o esa función es igual a 0. Por lo tanto, tenemos ese acotamiento entre valores entre 0 y 1. Ahora vamos a representar este caso en que tenemos la probabilidad de Y sub i es igual a 1. Recuerden que cuando teníamos una variable latente, eso quiere decir que Y estrella es mayor que 0, y ese Y estrella, recuerden que va a representar el modelo lineal. Por lo tanto, podemos derivar y encontrar que vamos a tener una representación de la probabilidad del error. Lo que vamos a hacer es imponer un kernel para esa probabilidad del error, en particular para el modelo Probit la distribución normal, estándar, simétrica, de tal manera que esa probabilidad de que Y es igual a 1 va a ser igual a la probabilidad del error estandarizado que sea mayor a menos x y beta dividido por sigma o menor a x y beta dividido por sigma. Como tenemos una función de distribución simétrica, el signo no tiene importancia y por lo tanto va a representar esta función de densidad normal. Ahora tenemos nuestra muestra de observaciones que solo pueden tomar valores 0 o 1. Vamos a tener una muestra de tamaño n y vamos a suponer que los primeros m valores van a tener el valor 0 y luego vamos a tener de m más 1 hasta n en el índice de la variable que esos valores van a tomar el valor igual a 1. Por lo tanto, vamos a definir la probabilidad de que y de i es igual a 1 como la densidad de la distribución normal aplicada a esos valores x y beta, que son las variables explicativas. De manera equivalente, como son eventos mutuamente excluyentes, podemos definir la probabilidad de que y de i sea igual a 0 como 1 menos la probabilidad de que y de i sea igual a 1. Ahora vamos a coger cada una de las observaciones para reconstruir la función de distribución conjunta de los datos, teniendo en cuenta que los datos son independientes entre sí, de tal manera que vamos a tener la multiplicatoria de las probabilidades cuando los datos son igual a 0, las primeras m observaciones, y luego las observaciones donde los datos son iguales a 1. Esto nos va a dar esta productoria y vamos a reemplazar la forma funcional de las probabilidades en esa productoria, y luego vemos que precisamente por ese supuesto de que son idénticamente distribuidos, terminamos con esta función de distribución conjunta como una multiplicación de el número de observaciones que toman el valor 0 y el número de observaciones que toman el valor 1. Vamos a tener la productoria
de esas probabilidades. Ahora calculamos la función de verosimilitud en logaritmos, que recuerden que es el logaritmo de la función de distribución conjunta. Eso nos permite tener la función de verosimilitud en logaritmos, a la cual le podemos sacar la primera diferencia y obtenemos lo que es el score. Este score tiene una forma particular porque no nos permite obtener una solución analítica para el estimador. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir en este caso a un método numérico para poder obtener los valores estimados de los parámetros de interés, que serían estos betas. En el caso del modelo tipo logístico o logit, tenemos una función link con la siguiente estructura. Vamos a denominarla como esta función delta de x y beta, que va a representar la probabilidad de y sub i cuando es igual a 1, y eso va a representar esta expresión en exponencial, que nos garantiza el adecuado soporte para garantizar que esto tenga la interpretación de una probabilidad. Con esta probabilidad definida para y igual a 1 y utilizando el truco de que son eventos mutuamente excluyentes, también vamos a poder calcular la probabilidad de que y de i es igual a 0 como 1 menos la probabilidad de que y de i es igual a 1, y vamos a poder reconstruir la función de verosimilitud de la misma manera que lo hicimos para el modelo Probit. De nuevo, una vez tengamos la función de verosimilitud en logaritmos, calculamos el score y vamos a encontrar una manera de estimar los parámetros beta. Pero de nuevo, tenemos un modelo no lineal y eso nos va a exigir buscar una solución numérica, precisamente porque los modelos lineales generalizados son modelos no lineales. Tenemos algunas variaciones en la interpretación de este tipo de modelos. Una de las variaciones importantes es lo que se conoce como el cálculo de los efectos marginales. En un modelo lineal, el efecto marginal es la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. En el modelo lineal, eso es básicamente el beta. Pero en este caso, al tener esas no linealidades, vamos a tener unos efectos marginales que son un poco más complejos. Por ejemplo, en este caso, vamos a tener estas funciones no lineales, por lo tanto vamos a tener la derivada de la función más la derivada interna que representa ese beta. Esto es lo que va a representar esos efectos marginales. Dependiendo del tipo de función link que estemos utilizando, vamos a tener diferentes formas de los efectos marginales. Aquí podemos ver los efectos marginales para la Probit y la Logit. Para calcularlos, como tenemos una función de los datos y los parámetros, para los datos vamos a tener que hacer un supuesto de en qué punto vamos a evaluar los datos. Usualmente se evalúan los datos en la media de la muestra para poder calcular un efecto marginal absoluto. También podemos calcular un efecto marginal relativo que tenga en cuenta la relación o la capacidad explicativa de una variable versus otra. En estos modelos no tenemos una interpretación similar al R cuadrado. Por lo tanto, necesitamos construir un coeficiente de ajuste del modelo que nos diga qué tan bueno es el modelo que estamos capturando y en particular las variables explicativas que hemos escogido para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Vamos a reconstruir lo que aquí se conoce como un pseudo R cuadrado. Vamos a considerar que vamos a contrastar dos modelos. Recordemos que en este modelo vamos a suponer que tenemos una matriz de variables explicativas, de variables independientes, de tamaño k. Eso quiere decir que tenemos k más 1 variables explicativas, porque tenemos adicionalmente la constante. Vamos a estimar dos modelos. Un modelo no restringido que considera todas nuestras posibles variables explicativas, es decir, tenemos las k más 1 variables explicativas, y vamos a considerar un modelo restringido en el que solo consideramos que ese modelo tenga intercepto. Todos los demás betas del modelo
que estamos estimando, vamos a imponer que son iguales a 0. Eso nos va a permitir construir un contraste entre un modelo con variables explicativas y otro modelo sin variables explicativas, de tal manera que va a ser una manera en que vamos a poder reconstruir algo similar al R cuadrado, al hacer ese contraste entre esas dos. Tenemos la definición del pseudo R cuadrado con esta expresión, o otra que es más fácil de interpretar, que es el R cuadrado de McFadden, que simplemente es 1 menos esa razón entre el modelo restringido y el modelo no restringido. Y eso nos va a dar una forma de calcular algo similar a un R cuadrado. Recordemos que estos L's van a representar la función de verosimilitud para cada uno de estos dos modelos que estamos considerando.